Bueno, lo ha dicho Pepe al inicio del programa, uno nunca piensa que le va a pasar a él, pero podríamos decir que está vivo por media hora. Pepe, Carlos, uno de los cardiólogos que le atendió, bienvenidos a los dos. ¿Media hora después o antes y no lo hubieses contado? Pues seguramente que no. Además, acababa de venir de pasear con mi señora y fue cuando me pasó el episodio que comenté anteriormente. Entonces, si llega a ocurrir media hora antes, pues hubiese estado en la isla tirado. Por si alguien se acaba de incorporar, Pepe sufrió un infarto agudo de miocardio y él lo recuerda como un dolor intensísimo. Sí, un dolor en el centro del pecho, con un sudor muy frío. Es verdad que no me irradiaban los dolores como muchas veces escuchamos en televisión hacia el brazo izquierdo o derecho, pero sí un dolor intensísimo en el centro del pecho y un sudor muy frío, muy frío. Pepe era diabético. Sí. Tenía la tensión alta. También. Colesterol alto también. Sí. Y aún así no pensaba que le podía pasar. La verdad es que no, o sea, era una bomba de relojería, como se suele decir, pero bueno, tú nunca esperas que te va a pasar a ti, ¿no? Pero pasó. Pasó. Y cuando ya te viste en el hospital en una cama, uno piensa, si yo me hubiese cuidado un poquito más. Pues sí, claro, evidentemente a toro pasado suele uno pensar en cosas que podías haber hecho y no la hiciste, ¿no? Una cosa muy importante, habías sido fumador durante muchísimos años, sí, aunque llevabas 15 años sin fumar. Sí, desde los 17 años y 15 años antes de darme el infarto llevaba sin fumar nada. Vamos, y todavía sigo y seguiré hasta el fin de mis días, porque es que el tabaco es lo más absurdo que se pueda hacer en esta vida. No solamente quemas dinero, que es bastante lo que gastas, sino que también quemas tu salud, que es lo más importante. Carlos Palanco, cardiólogo, el corazón tiene memoria, porque una de las cosas que nos ha dicho Pepe, que cuando visteis su electro, aunque no fumaba, se veía claramente que había sido fumador. Bueno, ciertamente el corazón tiene memoria, el cuerpo tiene memoria, entonces tal como nos cuidamos nosotros de jóvenes, así va después, las décadas nos van mostrando esas clacas que tenemos que prevenir. Entonces la memoria pasa por cuidarse mucho. Cuanto más nos cuidemos desde etapas infantiles, menos probabilidad de que tengamos eventos cardiovasculares. Ha dicho Pepe, yo era una bomba de relojería. Diabético, hipertenso, con colesterol, tenía, como decimos popularmente en Extremadura, muchísimas papeletas. Pues sí, a ver, yo siempre le digo a los pacientes que la primera papeleta es estar vivo, entonces esa la tenemos todos. Esa, obviamente, contamos con ella. Pero en el ámbito cardiovascular, en el ámbito del infarto como el que ha tenido Pepe, cuidarse y comprar pocas papeletas, no comprarlas, cuesta mucho. Entonces la cuestión va de controlarse la tensión, el colesterol, la glucemia, evidentemente tener una vida saludable en cuanto a actividad física y alimentación y evitar, como dice Pepe, el tema del tabaco que tanto lastra el ámbito de la salud. ¿Se repiten los pacientes este patrón? Pepe nos ha dicho, yo no pensé nunca que me iba a pasar a mí. Cada vez que veis un infartado o una infartada, se repite ese patrón. Es decir, uno nunca es consciente de que tiene muchos factores de riesgo. Sí, hay una cierta tendencia a pensar, yo creo que eso es muy humano, a pensar que no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Entonces nosotros, los cardiólogos, los médicos, cuando valoramos a un paciente con un dolor torácico, tenemos muy en cuenta esas papeletas. Y entonces, de alguna forma, quien tiene hipertensión, diabetes, colesterol, otros factores de riesgo, incluso una carga genética por antecedentes familiares, lo tenemos más en cuenta a la hora de decir, este dolor puede ser un infarto. Voy a dar algunos datos, Carlos, aprovechando que estás aquí para ratificarlo. 31 de cada 100 extremeños que muere al año lo hace por enfermedad cardiovascular, es decir, la principal causa de muerte. En 2022 murieron más de 13.000 personas por infarto en nuestro país. Y fíjense este dato que ya lo abordamos la semana pasada, 1 de cada 2 extremeños adultos tiene colesterol y la mitad de ellos no lo sabe. Es que es una enfermedad silente y ya hemos contado además que no es que sea un factor de riesgo, que puede ser causa directa de un infarto. Sí, incidimos mucho en el ámbito de los factores de riesgo, concretamente en el del colesterol, el colesterol malo, que es el LDL, y en pacientes de alto riesgo, en pacientes con eventos cardiovasculares, nuestra pretensión es bajarlo cuanto más mejor. Yo le hablo a los pacientes con el símil de que un poco es, salvando las distancias, la cal de las cañerías. Cuanto menos, mejor, porque cuanto más hay más probabilidad de que haya obstrucción. Qué buen símil. Me imagino, Pepe, que ahora ya vives con medicación, ¿no? De por vida. Sí, ahora estoy tomando 5 pastillas diarias, 2 por la mañana y 3 por la noche. Y bueno,
benditas pastillas que nos mantienen como nos están manteniendo. Pero sí, ahora la medicación ya es ¿Y continua. uno se toma la vida de otra manera Sí. después de aquello? Sí, además ya sopesas muchas cosas que antes no le dabas importancia y ahora le das más importancia. Y bueno, sobre todo piensas en eso, en tu familia también, que soportaron ellos la incertidumbre de qué iba a pasar, ¿no? Nos has dicho una cosa muy bonita, Pepe, espero que no te importe que la contemos. Ha sido abuelo hace muy poquito, tiene una nieta de 5 meses. Sí. Media hora antes y no conoces a tu nieta. Y este papel no lo hubiera Fíjate lo que te hubiese conocido, perdido, ¿eh? Claro. Que sirva esto para que la gente en casa piense en lo que nos podemos llegar a perder por no cuidarnos. Aprovechando que estás con nosotros, Carlos, y que hoy tenemos un poquito más de tiempo, vamos a explicar también para que la gente lo vea en casa qué sucede en nuestro corazón cuando tenemos un infarto. Esto es imagen real. Esto podemos decir que es como llegó Pepe, ¿no? Sí, a ver, esto es un cateterismo que los compañeros de hemodinámica ya, como ha comentado Pepe, como me ha comentado, los hace de forma tan excelente y tan correcta. Pues ciertamente aquí se ve la coronaria derecha, que se puede decir que no se ve porque está obstruida. Vemos una guía. Sí, y se pierden. Y se pierde ahí, no es capaz de pasar la guía. Después veremos cómo la guía avanza a lo largo de la coronaria. Ahora está obstruida, ahora no podemos ver nada. Ahora está obstruida. ¿Podemos poner otra imagen, compañeros, para que veamos un poco cómo es la evolución? Esa sería la siguiente imagen. Esta es la siguiente imagen. La guía, el hemodinamista pues ya ha introducido la guía hasta lo que es el fondo, hasta la parte más distal del vaso. Vemos que llega hasta aquí. Y aquí podemos ver esta especie de silueta de sombra, que es un balón que infla y que trata de abrir esa obstrucción. Claro, porque ahí, para que la gente lo entienda en casa, no es lo mismo una parada cardíaca que un infarto. Un infarto, digamos, que es una obstrucción que impide que el flujo sanguíneo vaya como tiene que ir. Eso es. El infarto es muerte celular por falta de flujo sanguíneo, infarto de miocardio, puede haber infarto en otros órganos, el que habitualmente se conoce, el infarto de miocardio, pero el infarto de miocardio es la causa habitual de paradas cardíacas, sobre todo a partir de cierta edad. Pero la parada cardíaca es el corazón se detiene. Y es verdad que puede ser por el infarto de miocardio, que es lo habitual, pero también puede ser por otras causas. Ese baloncito que vemos ahí es lo que los cardiólogos llamáis stent. Bueno, es el proceso de angioplastia, se infla el balón y el stent tiene como una forma de muelle, que también lo habréis oído, y probablemente este es el inflado de la coronaria y después se le pondrá el stent. Tenemos una imagen más, compañeros, ¿sí? Ahí está. Aquí ya que vemos, ay mira, aquí ya se ve mucha más guía, ¿no? Sí. Claro. Aquí ya la coronaria derecha, que es la responsable del infarto de Pepe, un infarto inferior, que es la que irriga la cara inferior del corazón, pues vemos que es una imagen muy intuitiva porque vemos la coronaria derecha completamente abierta. Entonces vemos que ya el flujo de sangre llega perfectamente desde el inicio de la coronaria hasta la parte más distal. Y es gracias a la apertura de la arteria, que estaba completamente cerrada, de ahí el dolor tan fuerte, de ahí esa clínica de infarto que él nos ha contado. Me gustaría insistir también en que en un caso de infarto, Carlos, vamos a sentarnos. Imagino que la celeridad, la rapidez con la que recibe asistencia un paciente es fundamental para salvar su vida. Sí, nosotros hablamos, el concepto de tiempo es músculo. Tiempo es músculo porque cuanto antes se aborde la apertura de la arteria, más músculo se salva, menos probabilidades de que haya complicaciones. Y aparte, obviamente, esa situación en la que una arteria está cerrada, el riesgo de que haya un evento de parada cardíaca o alguna complicación grave, más grave aún, es alto. Entonces, tiempo es músculo. Cuanto antes se abra la arteria, el paciente va a ir mejor. Por eso la conciencia de tener presente, cuando uno tiene un dolor que puede sugerirle infarto, pues acudir inmediatamente, ¿no? Él ha referido ese dolor intenso en el esternón, en el centro del pecho. Hay otras personas que hablan de que ese dolor se irradia hacia los brazos, a veces dificultad para respirar, sudores fríos, ¿no? Son síntomas que nos pueden indicar que algo está sucediendo. Sí, el dolor típico que, como bien ha contado Pepe, es ese. Es un dolor opresivo, con una carga, a veces se irradia con una sudoración, mal cuerpo, ganas de vomitar, a veces el dolor a nivel epigástrico, a veces en el cuello, en la propia flexura de los codos.
pero es verdad que otras veces puede generar despiste porque no es un dolor tan típico. Entonces, pues digamos que el proceso de diagnóstico se puede hacer algo más complejo, más laborioso. Normalmente, el dolor que ha contado él es el que nosotros conocemos como el típico de infarto, ese dolor opresivo. Y has dicho una cosa, Carlos, has dicho, es diferente un infarto de una parada cardiorrespiratoria. Pero ojo, si un infarto no se trata, puede derivar en parada. Claro, de hecho es una de las causas por las que el infarto provoca esa mortalidad. Pacientes que tienen un dolor y que o bien no son conscientes de la peligrosidad de ese dolor o bien no acuden a los servicios de urgencia y entonces esa falta de flujo coronario que hemos visto ahí muy evidente provoca que el corazón pueda hacer una arritmia maligna y una parada. Pepe, nos has dicho que tu vida ha cambiado en el sentido de que ya te cuidas más, eres más consciente de los factores de riesgo, tienes tu medicación. Uno ahora está más alerta cuando ve gente alrededor pues, con sobrepeso, que fuma mucho, que no controla la tensión. Sin duda. O sea, cuando lleves estos factores que lo has vivido tú personalmente, pues estás siempre un poco, digamos, al loro por lo que pueda pasar, ¿no? Si hay alguna sintomatología que se produce, pues rápidamente, lo primero el médico. Yo siempre lo digo en mi casa, cuando haya alguna cosa rara que no entendamos, rápidamente. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? ¿Alguna vez, después de aquello, porque me has dicho que estuviste una semana en el hospital, llegaste a la UCI, tu vida ya la has conseguido normalizar, estabas a punto de jubilarte, ¿alguna vez después de aquello te has emocionado pensando, Dios mío, lo que me podía haber pasado? Sí, lo piensas muchas veces. Cuando estás sola muchas veces piensas en el momento y en las personas que te cuidaron, agradecidísimo a ellos, lógicamente. Y en el susto que le podías haber evitado a tu familia. Efectivamente. Mi mujer y mi hija pasaron un momento porque mi hijo todavía fue, digamos, el que me llevó allí y estuvo un poco pendiente del proceso que me estaban haciendo. Pero mi hija y mi mujer estaban en casa y además después incomunicados en la UCI, no te podías comunicar con ellos y yo en la UCI estaba muy bien, súper atendido y físicamente me encontraba muy bien. Pero mi mujer y mi hija, me imagino que el palo que tenían que tener encima era bastante gordo. Pues un beso para ella, para tu mujer, para tu hija, para tu hijo, que además es compañero nuestro, es profesional de la comunicación. Carlos, gracias por estar con nosotros, Pepe, muchas gracias, porque yo creo que tenemos muchos invitados que saben muchísimo y profesionales de la medicina, pero a veces un testimonio y que alguien lo haya vivido en primera persona a lo mejor hace que alguien que nos está viendo diga, voy a controlar el colesterol, a ver si me voy a ver como Pepe. Gracias de verdad a los dos por estar con nosotros. Tenemos que continuar y vamos a hablar de una patología que es mucho más común, no es tan grave, pero que puede causar muchas molestias, picores, escozor, incluso enrojecimiento. ¿Ha escuchado hablar de la dermatitis? Hay soluciones, pero sobre todo hay causas muy diversas.